Hola a todos, ¿qué tal? Voy a hacer un problema intentando explicar, digamos, el procedimiento para hacer todos estos problemas. Yo no soy muy amigo de procedimientos estándar para hacer problemas de física, pero en este tema sí hay un sistema y es bueno que lo sigáis porque os ayudará. Ahí pues seguramente habrá ruido de fondo y os pido disculpas, pero estoy en una lavandería y entonces aprovecho que tengo que estar un rato aquí para intentar hacer este vídeo. Tiene que ser una lectura pausada del enunciado. Y dice, una pelota resbala por un tejado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y al llegar a su extremo queda en libertad. ¿Qué estamos estudiando? La pelota. ¿Cuándo? Cuando queda en libertad. ¿Para qué sirve entonces lo del tejado? Para darnos información de la situación inicial de la pelota, su velocidad inicial, el ángulo, ese tipo de información, ¿vale? Parecido a cuando voy en un globo y suelto una pelota, un paquete, pues el paquete lleva la velocidad del globo, o sea, hacia arriba o hacia la izquierda. Un avión suelta una bomba, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Eso es para ver las condiciones iniciales de nuestro problema. Lo que pasa antes en el tejado mientras la pelota va resbalando me da exactamente igual. Seguimos. La altura del edificio es de 60 metros. La anchura de la calle, hay que tener en cuenta la altura. La anchura de la calle hay que tenerla en cuenta también. A la que vierte el tejado de 30 metros. Hasta ahí la información para empezar a plantear el problema. Después, esta es la parte más importante con la que me tengo que quedar. La parte más importante no es lo que viene después calcular y que hay que calcular, sino esto que hemos leído hasta ahora. Después ya sigo mirando, veo ecuaciones de movimiento de la pelota al quedar en libertad y ecuación de trayectoria. ¿Vale? Bueno, sí, o sea, las ecuaciones de movimiento van a ser, en vez de buscar un punto o calcular algo, escribir las ecuaciones de movimiento. Y se acabó velocidad y posiciones, sin ningún punto concreto. B. ¿Llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared opuesta? Ya lo haremos. Posición que se encuentra cuando su velocidad forma un ángulo de 45 grados, es decir, tengo que estudiar si choca o no con la pared y un punto intermedio. Por ahora paso de eso y me voy a limitar a dibujar y a estudiar las condiciones iniciales del problema. Bueno, aquí tenemos, este sería el tejado por el que va a bajar la pelota viene rodando por aquí, ¿vale? Insisto, solo me interesa lo que ocurre cuando la pelota sale del tejado, cuando se suelta, cuando empieza a funcionar libremente. ¿De acuerdo? Pongo la altura del edificio, la anchura de la calle, vale, que es más alto que ancho, pero eso da un poco igual. La pared que está situada enfrente y la trayectoria que seguirá la pelota. Y ya he marcado los dos puntos que me interesan estudiar. El punto C, que es el apartado último, y el punto A, para ver si choca o no, pero eso ya lo veremos, no os preocupéis. Y alguien puede decir, pero no puede ser que la pelota haga así y choque con la pared. Puede ser, porque yo no voy a decir en ningún momento que esta posición es menor de 30 metros, que es esta distancia. Luego, si esto es más de 30 metros, el problema me lo dirá y me lo pondrá en su sitio. El dibujo este no me condiciona. Me condicionaría que yo pusiera aquí, que es 0 metros. Entonces, como he dicho ahora, he puesto aquí la descomposición de la velocidad. ¿Por qué? Porque yo solo trabajo con eje X e Y. Entonces, esta velocidad que tengo aquí no está ni en el eje X ni en el eje Y, ¿vale? Es esta que tengo aquí y la necesito descomponer en el eje X y en el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Esto es el último ejercicio que hicimos del tema 1 era en realidad una descomposición como esta, ¿vale? Esto lo tenéis que tener presente en el tema 3, en el tema 5, en el tema 6. Vamos a estar hartos de ver vectores que no están ni en el eje X ni en el eje Y como nos vamos a acostumbrar a trabajar estudiando lo que pasa en el eje X por separado del eje Y, lo vamos a hacer de esta manera. Recordar, en este tema dijimos, lo que pasa en el eje X es independiente de lo que ocurra en el eje Y, solo los une el tiempo, ¿vale? Y esto es importantísimo que os deis cuenta siempre, nada más empezar un problema. Bueno, pues entonces procedemos a la descomposición en V sub 0x y en V sub 0y, ¿vale? Para eso utilizamos trigonometría. Como yo me he preguntado, este ángulo alfa en este caso es 30 grados, significa que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí son 60 grados, ¿vale? Y podéis utilizarlo también si queréis, porque ambos tienen que sumar 90. Bueno, pues entonces, V sub 0x, V sub 0 por el coseno de alfa. Yo espero que eso lo veáis todos. ¿Por qué? Porque V sub 0x es el coseno, el cateto contiguo de este triángulo. Es el cateto contiguo que es este de aquí,
y por eso es coseno. Espero que con eso no tengáis problema. Y v sub 0i, esto es lo mismo que esto. Luego esto de aquí también es sub 0i, ¿vale? Y por eso digo, este es el cateto opuesto, que es el seno de este ángulo. ¿Que alguien quiere coger el ángulo de aquí y sería coseno? No hay problemas, es lo mismo, ¿vale? De hecho, el seno de 30 es igual al coseno de 60 y viceversa. Entonces tengo aquí ya las velocidades iniciales del eje X y del eje Y. Bueno, pasamos ahora a poner los datos iniciales, ¿vale? X sucede 0 metros. Cuidado que habéis visto algunos despistes haciendo problemas vosotros. Vamos a ver. Este es el origen de coordenadas, está aquí. ¿Cuál es la coordenada X? Pues tengo que proyectar el punto sobre el eje X. ¿Cuál es el eje X? Este de aquí. ¿Cómo se proyecta? Yendo hacia el eje X. Como este origen de coordenadas, este es la posición 0. Esto sería 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Y el eje Y cuál es? Este. ¿Cómo se sale del eje Y? Porque se proyecta hacia el eje Y. De hecho, estas son las medidas del eje Y, ¿vale? Entonces, este punto en el eje Y ya está en el eje Y, es aquí, se hace así para saber la coordenada del eje Y, y eso es 60 metros, ¿vale? Que son estas dos que acabamos de poner aquí. Las velocidades iniciales me las he traído desde aquí. Lo único que se me olvidó decir que aquí en realidad te sale más 5. Pero como tú tienes que tener en cuenta dos cosas a la hora de los datos iniciales. Uno son unidades, por Dios, por Dios, por Dios, que ocurre pocas veces, pero ocurre y os destroza un problema. Y el otro, signos. Siempre que ponga los datos iniciales, miro los signos, los reviso todos. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre son positivos y como muy pocas veces son negativos, se nos despistan y se nos escapan. En muchos se os escaparía, este de aquí. Y os estropea el problema, lo destroza bastante. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Bueno, volvemos al enunciado. Y ahora nos dice, apartado A, ecuaciones del movimiento de la pelota al llegar en libertad y ecuación de la trayectoria. Y vamos a irnos para allá. Y aquí empezamos a escribirlo. Nos vamos primero al eje X. En el eje X el momento retiene uniforme, ¿vale? La velocidad es constante, ¿vale? En este eje la velocidad es constante, es decir, siempre es la misma, es decir, v sub x en b es igual a v sub x en c, pero siempre es igual a v sub x 0. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Entonces, ecuación MRU, x es igual a x sub 0 más v sub 0x por t. Sustituimos. Insisto, aquí hay una cosa muy importante. Cuando yo escribo ecuaciones ya no pienso. Repito, no pienso. Aquí me limito a irme arriba a los datos iniciales, y sustituirlos en las ecuaciones. Ahí no pienso. Y entonces, ¿qué me queda? Que x sub 0 era 0, ¿vale? Vamos a marcarlo. 0 y sustituimos el x y me queda eso. Y lo mismo, eje y MRU, ponemos la ecuación que corresponde. Por si alguien no se ha dado cuenta, esta ecuación también vale para el MRU cuando la aceleración vale 0. Y lo único que tengo que hacer es sustituir aquí los valores correspondientes y me queda esta ecuación del eje y. Y por último, la ecuación de la velocidad en el eje y. Y sustituyo sus valores. Y ya directamente estas dos ecuaciones son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Ahora viene la parte más difícil de este problema. Espero que no moleste mucho el ruido de la centrifugadora, que estamos en esa fase ahora de la lavadora. Mirad, ahora me dice posición en que se encuentra. No, perdón, el apartado B. ¿Llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared opuesta? Yo voy a hacer este problema como he hecho todos los problemas de este tema. Yo no voy a intentar calcular algo así. Voy a buscar un punto del que conozca algo, porque es lo que hago siempre en todos los problemas de este tema. Busco un punto en el que conozca algo. Entonces, puede ser el punto A. Puedo coger el punto A, ¿por qué? Porque conozco la altura en ese punto. También podría hacer el problema de otra manera. Podría suponer que mi trayectoria fuera así y que el punto que yo quiero coger es este de aquí, el punto B. ¿Conozco algo del punto B? Eso va a costar un poquito más de trabajo porque no estoy acostumbrado, pero de este punto claro que conozco algo. A ver, pensarlo, darle al pause, pensarlo, intentar sacarlo, aunque no salga. Lo importante es que penséis. Vale, espero que le hayas dado al pause, a ver si lo habéis hecho bien. Pues, evidentemente, la altura de este punto no la conozco, pero si hago así y proyecto sobre este punto, esto sí lo conozco. Es decir, sí sé
cuánto vale X sub B, que es 30 metros porque es la anchura de la calle. Entonces, mis opciones son, estudio el punto A y calculo X sub A. Si X sub A es mayor que 30, ha chocado. Si es menor que 30, no ha chocado. ¿Vale? ¿Y qué pasa si estudio el punto B, que va a costar un poquito más de trabajo entenderlo? En el punto B conozco X. ¿Qué es lo que calcularía en este punto? Y sub B. Y sub B es lo que yo calcularía. ¿Qué puede ocurrir? Y esto también pensando que eso va a costar trabajo que se os ocurra. Que el punto, que choque, que no choque. ¿Qué pasa si no choca? Que haría así. ¿Vale? Como si no hubiera suelo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que la altura que yo calculo aquí, y sub B, sea positivo, en cuyo caso choca, o que sea negativo, en cuyo caso no choca. Esto no significa que la bola llegue aquí abajo, porque lógicamente se para aquí, ¿vale? Pero es lo que ocurriría si no hubiera suelo. Y me sirven esas dos maneras. Yo lo voy a hacer con el punto A. Ahora voy a hacer el mismo problema, el apartado B, ver si he hecho una pared, pero voy a tener en cuenta ahora el punto B. En lugar del punto A, voy a trabajar ahora con el punto B. Y recuerdo, ¿qué sabemos del punto B? Su componente X. X sub B es igual a 30 metros. Y este es el dato que voy a utilizar. Voy a coger este dato y lo voy a sustituir en la ecuación correspondiente. Y aquí tengo el dato metido, punto B, X sub B igual a 30 metros. ¿Qué hago? La ecuación que tenía en el eje Y, ¿veis? No he cambiado nada, es la misma de antes, la del eje X, la misma. ¿Qué hago ahora? Sustituyo el dato que conozco, que es este X sub B igual a 30. De aquí despejo el tiempo y me sale que ese es el tiempo que tarda en llegar a la altura de la pared. Este tiempo ahora lo sustituyo en la ecuación del eje Y para calcular Y sub B. Lo tengo aquí abajo, es muy sencillito el cálculo. ¿Y qué me sale? Que, perdón, que I sub B es menos 17,16 metros. Vamos a interpretar este dato y nos vamos a pasar a otra página para interpretarlo. Eso quiere decir que, lógicamente, si no choca con la pared, antes, ahora tampoco puede chocar con la pared. Eso quiere decir que la trayectoria ha sido algo así y si no hubiera suelo, hubiera llegado aquí y esto hubiera sido los menos 17 metros. No ocurre porque se para aquí, pero las matemáticas no saben que aquí hay un suelo. Por eso las matemáticas nos dan como resultado menos 17 metros de altura, que es la posición a la que estaría la pelota si no hubiera suelo en X igual a 30 metros. Lógicamente el resultado es el mismo que antes. No choca con la pared. Por último, el apartado C. Posición en que se encuentra cuando su velocidad forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Que es lo que tenemos que ver aquí, que tengo un punto de que el dato que me dan es que la velocidad forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Ese es el dato. Marco el punto C y utilizo el dato, el del ángulo. Entonces, aquí lo tengo apuntado. Punto C, velocidad, forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Qué tenemos que utilizar aquí? Que son el 45 y coseno 45. Por lo tanto, ¿cuál será el dato? Que V sub Cx es igual a V sub Ci. Y eso ya lo hemos usado en más de un problema. Es algo que hay que estar muy pendiente. ¿Pero qué ocurre en el eje X? Movimiento recto y uniforme. Recto y uniforme quiere decir que no hay aceleración, que la velocidad es siempre la misma. Por lo tanto, V sub Cx es lo mismo que V sub 0x. En el eje X la velocidad no cambia. En el eje X, por lo tanto, como era 8,66 metros por segundo, pues en módulo esta velocidad será también la del eje Y. Pero, ojo, hacia abajo. Por lo tanto, hay que poner un signo menos. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Pues lo de siempre, buscar ecuaciones. Lo que pasa que voy a usar los datos que tengo. ¿Qué dato tengo? La velocidad en el eje Y. ¿Qué me voy a ir? Me voy a ir entonces a buscar las ecuaciones de la velocidad. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, esto me sobra, voy a quitar. Aquí tenemos entonces que he puesto en el eje Y, porque en el eje X la velocidad constante la tengo todo el tiempo, la ecuación de la velocidad en el eje Y en el punto C. Como sé cuánto vale V sub I C, ¿qué hago de ahí? Saco el tiempo.
¿Qué me pide el problema? Las posiciones, ¿vale? Pues entonces saco el tiempo que son 0,366 segundos y ahora ya me voy al eje Y y al eje X, las ecuaciones de posición, sustituyo el tiempo y me dan las dos componentes, Y sub C y X sub C, que es la posición buscada del punto C. Pero recordemos que hemos hecho marcar el punto, ver el dato, usar que la velocidad del eje X la conozco, 8,66 metros por segundo. Por lo tanto, el módulo está en la misma. Meterle su signo correspondiente. Es decir, lo de siempre, identificar los datos del punto que estoy estudiando. Una vez hecho, ya lo único que me queda es empezar a poner ecuaciones. En este caso velocidad, empiezo velocidad porque es lo que tengo, y la de posición. Y ya está. Y con esto hemos terminado el problema.